tardes. Quiero daros a todos la bienvenida, aunque el medio este en el que nos movemos sea un poco diferente, ¿no? Porque la verdad es que para mí dar una charla en estas condiciones es algo completamente nuevo. Muchos me conocéis y habéis venido a alguna charla, alguna mesa redonda, alguna conferencia que yo haya podido dar en la escuela y delante de la gente, donde el contacto con la gente es directo y donde, bueno, participamos de todo esto, pero de una manera mucho más humana que a través de una cámara, ¿no? Yo estoy más acostumbrado a mirar a la gente, a los ojos, que a mirar a un puntito verde que estoy viendo en lo alto de la pantalla del ordenador. ¿Entendéis la diferencia enorme que hay entre una cosa y la otra? Pero bueno, voy a intentar adaptarme a esto que para mí es nuevo y sí que os pido disculpas de antemano porque seguramente me veréis un poco nervioso y me veréis un poco indeciso, que es producto precisamente del miedo que produce tener que enfrentarte a algo nuevo y querer hacerlo bien, es decir, querer hacerlo de manera que vosotros quedéis contentos y yo también pueda sentirme satisfecho del trabajo que haya podido hacer. Eso es el miedo en realidad. Una gran parte de la charla de hoy que tiene que ver con el miedo nos va a acercar a la necesidad de enfrentarnos a algo que para nosotros es mucho más cotidiano de lo que nosotros nos imaginamos. En realidad, en una situación como la actual, en la que nos vemos confinados todos en casa y nos vemos en la necesidad de tener que hacer frente a una pandemia que nos encierra, que nos cambia nuestros hábitos de vida, que nos vemos en una situación de inseguridad, todo esto, evidentemente, aunque nosotros no lo reconozcamos o no lo hagamos conscientemente, todo esto genera en nosotros miedo. Y hablar del miedo probablemente sea una buena ocasión de tratar este tema del confinamiento por el coronavirus, para intentar comprender qué es lo que nos pasa e intentar aplicar las herramientas que nos da la filosofía en otras circunstancias de nuestra vida, porque seguramente cuando pase toda esta pandemia y volvamos a salir a la calle, pues habrá otros miedos que también nos asalten, que serán producto del virus o serán otros completamente distintos. Si son productos del virus, yo creo que muchos de nosotros tenemos muy pendientes que nuestro mundo va a cambiar y que seguramente nos vamos a preocupar por muchas circunstancias por las que antes no nos preocupábamos. Todo eso que nos cuentan de la distancia social o lo que nos dicen de la crisis económica que va a venir y todo un montón de cosas que generan en nosotros una incertidumbre. El miedo está presente en nuestra vida y tenemos que empezar un poco a aprender a convivir con el miedo, porque el miedo no es algo que desaparezca de nuestra vida. Vencer el miedo no es no tener miedo. Vencer el miedo es aprender a convivir con el miedo. Yo quería aprovechar para empezar con una frase de una novela que he estado leyendo de Christian Jack, de estas de Egipto, que pues nos transportan a la antigüedad, y para mí es como volver a casa, porque volver a Egipto es como volver a casa, aunque sea con la imaginación a través de una novela. Y precisamente en esta novela había una frase, algo que le dice un personaje al protagonista y que dice, tienes miedo, y eso está bien. Solo los vanidosos y los imbéciles ignoran el miedo. De ese temor nace una fuerza capaz de vencerlo. Bueno, quería empezar con esta frase porque de alguna manera quiero que esta charla sea una reflexión que podamos hacer para que podamos buscar cada uno de nosotros qué es lo que nos falta para vencer el miedo. O tal vez descubrir cuántas veces hemos vencido el miedo, seguramente inconscientemente, sin darnos cuenta, creando una experiencia y una fortaleza creciente en el alma, que nos puede servir para volver a vencer el miedo
en futuras ocasiones, ¿no? Lo que dice la frase sobre el imbécil y el vanidoso, la verdad es que es muy acertado. El imbécil podríamos interpretarlo como la persona inconsciente, temeraria, que es incapaz de ver el peligro y que por eso se lanza a una acción que es completamente irreflexiva, ¿no? Esta forma de temeridad es natural, ¿no? Pero hay otra forma de miedo, perdón, de temeridad, que es la del vanidoso. Y en este caso, el vanidoso no reconoce el miedo, no porque no lo tenga, sino porque su orgullo le hace aparecer ante los demás como muy seguro, como muy capaz, como si él lo supiese todo, como si él pudiese con todo, ¿no? Y en realidad el vanidoso lo que hace es ponerse una máscara. O sea, si las pruebas de la vida en un momento determinado le quitan la máscara al vanidoso, pues se ve que tiembla como podemos temblar cada uno de nosotros. Lo que es importante que nos demos cuenta es que todos tenemos miedo y que no pasa nada por reconocer que tenemos miedo. De hecho, reconocer nuestro miedo es el primer paso imprescindible para que nosotros podamos vencer nuestro miedo. En realidad, en el corazón mismo del miedo, como dice también la frase de la novela, está la fuerza que nos va a ayudar a salir de él, ¿no? Quienes estudiamos filosofía sabemos que hay muchos mitos sobre el origen del cosmos que hablan de cómo en el corazón de la oscuridad está la chispa que se va a convertir en luz y que va a dar origen al cosmos. Bueno, esto sucede no solamente en el primer momento de la aparición de todo, sino que aparece en cada circunstancia de la vida, donde desde la oscuridad nosotros podemos encontrar la fuerza necesaria para encontrar la luz, o desde la ignorancia encontrar el conocimiento, encontrar la sabiduría. El miedo solo nos paraliza cuando se convierte en un valor definitivo, es decir, cuando hay miedo y solo hay miedo, no hay nada más que miedo. Ahí el miedo se convierte en un valor absoluto y nosotros quedamos paralizados por el miedo. Pero en realidad, si nosotros tomamos las dificultades, todas esas cosas que nos atemorizan, las tomamos como pruebas que nos pone la vida para que aprendamos algo y para que superemos algo, ahí es donde nos damos cuenta de que podemos controlar el miedo, podemos dimensionar los peligros, podemos reconocer los peligros y darnos cuenta a veces de que esos peligros son reales y otras veces son imaginarios. Es decir, otras veces nosotros tenemos miedo de algo que no existe. Cuando nos enfrentamos a ello es cuando nos damos cuenta de que podemos desarrollar el valor necesario para enfrentarlo. Y ese valor es la luz que surge de la oscuridad. Ese valor es la fuerza que surge del miedo y lo que nos va a permitir poder vencerlo. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que empezar por hacer es definir a qué le tenemos miedo. Ese es el primer paso. Si nos damos cuenta a qué le tenemos miedo, le vamos a poner nombre al enemigo. Vamos a saber a qué nos estamos enfrentando y cuando veamos de cara al enemigo, cuando le pongamos nombre al enemigo, nos vamos a dar cuenta de que podemos vencerlo. Como decía antes, hay que aceptar nuestros miedos, intentar reconocer a qué le tenemos miedo y también tener la actitud adecuada ante el miedo. Porque ante el miedo nosotros podemos adoptar dos posturas diferentes, lo podemos enfocar de dos maneras distintas. Hay una manera de enfocar el miedo que es desde la personalidad, lo que nosotros llamamos en clases de filosofía el cuaternario. Quienes estudiáis filosofía en la escuela reconoceréis de qué estoy hablando, son nuestros principios más instintivos, también las pasiones más egoístas, los elementos más pasionales, todos esos aspectos de la personalidad influyen en el miedo indudablemente, y en este caso el miedo es producido por nuestro instinto, no es malo, es decir, ese miedo que procede del instinto, de la necesidad de enfrentarnos a los peligros y de sobrevivir,
es bueno porque precisamente hace que nosotros podamos reconocer los peligros y reaccionar a ellos. Solo que la personalidad, como suele ser bastante egoísta y va solamente a lo que a ella le conviene, la reacción más habitual ante esa forma de miedo es escondernos o huir, como lo haría una cebra o una gacela que ve venir a un león y que de pronto dice, uy, me va a comer, pues sale corriendo y salva la vida. Como os digo, es el miedo instintivo el que nos hace reconocer para huir o escondernos. Pero habría otra forma de reaccionar que sea más humana, porque nosotros no somos ni cebras ni gacelas, tendríamos que plantearnos otra forma diferente de enfrentarnos al miedo. Bueno, hay otra forma de miedo que es el miedo que surge del afán de superación. La raíz del afán de superación está en el alma, está en nuestra parte espiritual, en la tríada, para quienes venís a clase de filosofía y reconocéis nuestros conceptos, los conceptos que utilizamos en nuestras enseñanzas, en las clases, vais a ver que hay otra forma de enfocar el miedo, que es poniendo la conciencia en lo superior, y ese afán de superación indudablemente también va a hacer que sintamos temor, que en este caso ya no es producto de la necesidad de sobrevivir, sino que es producto del sentido de la responsabilidad. Si nosotros tenemos sentido de la responsabilidad, nosotros vamos a sentir miedo. Y por eso seguramente cuando yo conectaba esta cámara por primera vez para hablar con todos vosotros, pues me sentía un poco atemorizado ante el reto de tener que dar por primera vez en mi vida una conferencia mirando a un puntito verde y no mirándoos a vosotros directamente a los ojos. Pues claro que sentimos miedo. ¿Por qué? Pues porque queremos hacerlo bien, porque sentimos el peso de la responsabilidad. Por lo tanto, esa otra forma de miedo también es buena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es bueno sentir miedo? De alguna manera tendríamos que empezar por plantearnos que sí es bueno sentir miedo, siempre y cuando nosotros sepamos convivir con el miedo, controlar el miedo, vencer el miedo. Si el miedo nos vence a nosotros y nos paraliza, entonces el miedo ya no es bueno, porque nos ha paralizado. Y imaginaos a la cebrita o a la gacela que cuando ve venir al león se paraliza de miedo. Pues ya os podéis imaginar cómo va a acabar la historia. Que seguramente es como acaban también muchas de nuestras historias, porque ante el miedo no somos capaces de reaccionar y no hacemos lo que debemos hacer, sino todo lo contrario. Lo que hacemos es no actuar. Y el peligro que tal vez hubiésemos podido superar, la situación difícil que podríamos haber podido vencer, pues resulta que puede con nosotros simplemente porque no lo hemos intentado, porque no nos arriesgamos a hacer algo que pudiese haber salvado la situación. Bueno, estábamos diciendo sobre la necesidad de definir a qué le tenemos miedo. Si tenemos que decir ahora mismo a qué le tenemos miedo, seguramente la mayoría de vosotros diría a lo que le tengo miedo es al virus. Sí, evidentemente, todos le tenemos miedo al virus. Y a muchas otras consecuencias que os decía antes que seguramente derivarán después de la presencia del virus. Vamos a tenerle miedo pues, a la economía, vamos a tenerle miedo a la soledad, o a perder la salud, o a perder nuestro trabajo, o a que a nuestros seres queridos les pueda pasar alguna cosa mala. Claro, todas esas cosas son miedos que tenemos y que son miedos específicos derivados de la situación que estamos viviendo en este momento. Pero, ¿y en la vida normal? Y cuando no tenemos un virus en la calle recordándonos que existe la muerte y que existe la enfermedad, bueno, seguramente ese miedo a la muerte, a la enfermedad o a la vejez, también lo tenemos todos. Todos tenemos ese miedo que a veces reconocemos y a veces no, y a veces simplemente lo dejamos para después. Sobre todo los más jóvenes, que no se plantean ni que vayan a envejecer nunca, ni que vayan a enfermar nunca, ni que nunca se vayan a morir, porque son jóvenes. Bueno, todos hemos sido jóvenes y hemos pensado así, después dejas de ser joven porque la vida es así. Por lo tanto, yo os recomendaría hacer un poco lo que el Buda, y aceptar algo que simplemente no podéis cambiar. Yo no puedo cambiarlo, ninguno de nosotros podemos cambiar el que en algún momento de nuestras vidas
envejezcamos, enfermemos y muramos. Y sobre esta evidencia, el Buda construyó toda una doctrina de sabiduría que versa precisamente sobre el dolor y sobre las causas del dolor, y que le ha servido a millones y millones de seres humanos durante más de 26 siglos de historia, con lo cual creo que esto es muy interesante, y por eso incluimos la filosofía budista dentro de nuestros programas de estudio y dentro de nuestro primer curso de filosofía, porque nos está enseñando algo sobre lo que significa aceptar lo que no podemos evitar y evitar así el dolor que nos produce aferrarnos a las cosas que en realidad no dependen de nosotros. Yo sé que todo esto de la aceptación y de la renuncia a veces no se entiende correctamente, porque pensamos que aceptar o renunciar ante lo que no podemos evitar es un poco como, bueno, pues me conformo, ¿no? Y no hago nada. Es como una especie de pasotismo, de pasividad ante la vida. Una especie de determinismo que ahoga lo mejor del ser humano, que es precisamente la capacidad que tiene de rebelarse ante las dificultades y extraer de esa rebeldía lo mejor de sí mismo. Pero en realidad esa interpretación no es correcta. Aceptar o renunciar no significa conformarse, significa hacer todo lo que nosotros podemos hacer, hasta donde nosotros podemos hacer, y extraer de ello cierta paz interior, la de saber que hemos hecho todo lo que podíamos hacer, que es en realidad todo lo que podemos hacer, hasta donde podemos hacer, y que hay cosas que ya no podemos hacerlas, que ya hay cosas que no podemos evitarlas, y si nos enfrentamos a lo que no podemos evitar, sabiendo que hemos hecho todo lo posible, que hemos puesto toda nuestra energía, todas nuestras fuerzas en evitarlo, ahí hay cierta paz que procede de nuestro interior. No deriva de las circunstancias, deriva de nuestra propia fortaleza interior, de nuestra capacidad para enfrentar lo que la vida nos trae. Y del budismo podemos extraer una enorme enseñanza para superar las cosas que nos dan miedo, sobre todo cuando son tan elementales, cosas que no podemos evitar en nuestra vida. Hay mucha gente que en este momento probablemente y en muchas otras circunstancias de la vida sienta miedo a la soledad. Esta también es otra cosa a la que solemos tenerle miedo. La soledad en realidad es el temor a no tener a quién recurrir, a quedarnos desprotegidos en un momento de necesidad, ya sea física o psicológica, de no tener a alguien con quien compartir nuestras preocupaciones o nuestras necesidades, de quedarnos sin el cariño, sin el amor de los demás. Es evidente que todos tenemos miedo a la soledad, y también es natural porque nosotros somos seres sociales, necesitamos vivir en comunidad. Y este confinamiento nos está enfrentando a esa tremenda realidad, que aunque a veces no nos soportemos, aunque a veces nos enfademos con los demás, y a veces haya gente que pensamos que es insoportable, pues lo siento, señores, pero tenemos que aprender a convivir con todos, porque todos necesitamos de todos. Todos necesitamos vivir en comunidad. Todos necesitamos de los demás, vivimos en un entorno social y tenemos que aprender a convivir en ese entorno social. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir y no refugiarnos en una especie de aislamiento que huye del miedo a la soledad, pero huye del miedo a la soledad creando a nuestro alrededor decenas de actividades insustanciales o de relaciones superficiales. Muchas veces es así como intentamos combatir el miedo a la soledad, creando a nuestro alrededor un montón de actividades insustanciales que nos mantienen ocupados y nos da la sensación de tener la vida llena de cosas, o de personas que nos rodean pero con las que mantenemos solamente relaciones superficiales, asociadas casi siempre al ocio, a las aficiones y a las cosas que nos gustan o que nos disgustan. Bueno, pues nos reunimos en torno a intereses que no siempre son las cosas más interesantes. A veces simplemente combatimos la soledad escuchando música o viendo la televisión. Y tal vez sería más interesante que empezásemos a combatir la soledad aprendiendo a
a elegir nuestras amistades, a cultivar las mejores amistades, es decir, aquellas con las que podemos compartir lo más noble y lo más elevado de nosotros mismos, poder compartir nuestros ideales, nuestros sueños, el trabajo que realizamos para construir un mundo mejor. Si cuando compartimos eso y no las cosas insustanciales, entenderéis que las amistades que se producen no son superficiales, son amistades mucho más profundas. Yo puedo asegurar que nadie que se preocupa por los demás, ni que se preocupa por intentar hacer que el mundo sea un lugar mejor, se siente nunca solo, porque puede dialogar siempre consigo mismo, con sus propias reflexiones, con sus propios anhelos, con sus propios ideales, y encontrar en su vida interior una herramienta extraordinaria que después le va a permitir, como os decía antes, compartir con los demás cosas mucho más nobles que las que normalmente compartimos, porque las hemos cultivado, porque las hemos alimentado a través de la vida interior, que muchas veces simplemente no la tenemos. No tenemos vida interior porque la hemos ahogado con todo este circo que a nuestro alrededor nos llena de entretenimientos, de pantallitas y de cosas que nos tienen siempre distraídos de las cosas verdaderamente importantes. Podemos sentir también miedo a tomar decisiones y a asumir responsabilidades. No os quepa la menor duda de que este es uno de los miedos que más nos afectan a los seres humanos en nuestro mundo actual. Simplemente porque nos han enseñado a que la felicidad está asociada al confort. Y que cuando tú asumes responsabilidades, tomas decisiones, cuando tú adquieres compromisos, de alguna manera estás perdiendo tu confort y estás perdiendo tu libertad, ¿no? Nos han hecho creer que en una especie de falta en una libertad que es falta de compromiso, porque si yo me comprometo, bueno, ya me ato, y si estoy atado, ¿cómo voy a ser libre? Pues lo siento, pero ese tipo de libertad que es tan ficticia, y ese tipo de falta de compromiso que en realidad es tan egoísta, porque en realidad la falta de compromiso y la falta de sentido de la responsabilidad lo único que esconde es egoísmo. Eso a lo que tanto le tememos, en realidad es algo completamente falaz. Esa felicidad fundamentada en el confort no existe. Y si existe, también es efímera, también es superficial y pasa inmediatamente en cuanto nos sacan de nuestro espacio de confort, de nuestro espacio de donde tenemos todas las cosas conocidas y controladas. Pues nos damos cuenta de que nos falta esa felicidad, y también nos falta esa seguridad y esa libertad. ¿Qué creéis? ¿Que a lo largo de la vida no vamos a asumir compromisos? ¿No vamos a tener que asumir responsabilidades? Todos tenemos compromisos y todos tenemos responsabilidades. El problema es que la mayor parte de las veces nosotros no hemos asumido esos compromisos conscientemente, sino que nos los han impuesto. Y por eso le tenemos tanto miedo a los compromisos, porque no nos hemos comprometido nosotros, nos han obligado a comprometernos. Nos ha obligado nuestro jefe, que nos manda lo que tenemos que hacer, nos ha obligado el banco, al que tenemos que pagarle nuestras deudas todos los meses, o nos obliga la sociedad de consumo, que nos dicta cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vestir, cómo nos tenemos que divertir, cómo tenemos que sentir, qué debemos hacer, y todo eso genera responsabilidades, no os quepa la menor duda. Sentiríamos mucho menos miedo si nuestros compromisos y nuestras responsabilidades los eligiéramos nosotros conscientemente, mediante la reflexión que nos hace valorar lo que realmente nuestra conciencia reconoce que es válido, e inmediatamente comprometernos con eso que nuestra conciencia reconoce que es válido, y hacerlo con libertad, porque esa elección sí que es libre. Somos libres para elegir, no somos libres para no hacer nada, somos libres para tomar la decisión más correcta. Y eso es lo que hace que nosotros podamos sentirnos bien con nosotros mismos, porque lo que hacemos es fruto de nuestra reflexión, de nuestra elección personal, de nuestro compromiso y de nuestro sentido de la responsabilidad. Ahí
superamos en gran medida el miedo que sentimos a los compromisos y a las responsabilidades. Podemos sentir también miedo, hay un elemento muy social, muy nuestro, muy de nuestra época, que es el miedo a las críticas, el miedo a la desaprobación de los demás. ¿A qué van a pensar los demás de nosotros? Y sí, yo entiendo que esto muchas veces, todos nos ponemos también la máscara y decimos, no, si a mí no me importa lo que los demás piensen de mí. Sí, pero después nos pasamos la vida haciéndonos selfies y colgándolos en las redes sociales para que todo el mundo pueda ver lo bien que nos lo estamos pasando, lo guay que somos y el éxito que tenemos en nuestra vida. Cuidado porque estamos creando auténticas dependencias de las opiniones de los demás y auténticas dependencias a nuestra imagen, a la imagen que damos, a lo que los demás piensan de nosotros. En realidad, la dependencia a la opinión ajena genera en nosotros también mucha inseguridad, que es fruto de nuestra vanidad, del querer quedar bien a costa de lo que sea. Y eso nos obliga a adoptar máscaras que esconden a la persona que realmente somos. Y eso genera un problema también de insatisfacción enorme, porque si los demás están admirando la máscara que yo me he puesto para ser admirado, ¿realmente me están admirando a mí? La opinión que tienen no es de mí, es de la máscara que yo me he puesto. Para que la gente pueda opinar de mí, bien o mal, pero puedan conocerme y opinar de mí, me tienen que conocer. Es decir, tengo que quitarme la máscara y tener el valor suficiente para vencer el miedo y mostrarme como soy. Con mis defectos, es verdad. Con todo eso que los demás pueden criticar, es verdad. Pero también con mis fortalezas, con mis virtudes, con mis convicciones, con mis mejores sentimientos. Eso también lo puedo exponer. También lo puedo compartir con los demás y seguramente eso también va a hacer que pueda evitar muchos de esos miedos. Qué duda cabe que todos tenemos miedo al fracaso. Madre mía, cómo nos atemoriza fracasar, fallar, no alcanzar nuestras metas, no responder a nuestras expectativas. Esto también es muy de nuestra época, es un producto de nuestra sociedad porque nuestra sociedad ha creado un auténtico culto al éxito. Hay que tener éxito a toda costa. Y cuando le rendimos culto al éxito y no al mérito, cada uno de nuestros fracasos es como una especie de derrota terrible. Es como una especie de cosa tremenda que nos ha sucedido, en vez de interpretar nuestros fracasos como lo que en realidad son. Son lecciones de la vida a través de las cuales nosotros vamos aprendiendo y nosotros nos vamos perfeccionando. Cada vez que yo fracaso, he aprendido cómo no debo hacer lo que me he propuesto hacer. Y ahora lo tengo que volver a intentar. Y lo tengo que volver a intentar, solo que lo tengo que volver a intentar de otra manera. He salido de mi fracaso mucho más sabio y mucho más fuerte, mucho más capaz. Cada uno de nuestros fracasos nos catapultan hacia el siguiente reto. Y antes o después va a llegar el éxito porque en cada fracaso nosotros vamos aprendiendo, vamos creciendo y vamos mejorando. Eso es lo que significa mérito. El mérito es el éxito que conquistas no por la suerte o la fortuna o la herencia, es el éxito que tú conquistas por tu propio esfuerzo. Cuando tú te esfuerzas, evidentemente, antes o después sobreviene un éxito, pero que es un éxito fruto de tu propio trabajo. Y a veces simplemente le tenemos miedo al fracaso porque le tenemos miedo al esfuerzo y le tenemos miedo a las dificultades. También le tenemos miedo al esfuerzo y le tenemos miedo a las dificultades, a la exigencia, al sobreesfuerzo, a perder, como decíamos antes, nuestro espacio de comodidad, nuestro espacio de confort, de estabilidad adquirida, de seguridad. En definitiva, nuestro pequeño espacio egoísta en el que creemos que todo lo tenemos controlado, hasta que de pronto llega un virus y nos dice que no tenemos controlado nada, que todo abajo a nuestros pies se puede desmoronar en cualquier momento y que esa ilusión que nosotros nos hemos hecho de seguridad,
de estabilidad, en realidad son ficticias, son muy frágiles, son muy efímeras, cualquier cosa las puede destruir en un momento determinado. En realidad, nuestro estilo de vida, muy acomodado, muy confortable, nos ha hecho asociar, como os decía antes, la felicidad al confort. Y esto es una equivocación tremenda. Porque en realidad las verdaderas cosas que tienen valor requieren esfuerzo. Y si nosotros no nos esforzamos, nunca vamos a conquistar nada en nuestra vida que realmente merezca la pena. Ni una relación, ni un logro profesional, empresarial. No vamos a conquistar ni grandes amistades, ni grandes ideales, porque todas esas cosas que merecen la pena requieren de nuestro esfuerzo, requieren que las cultivemos, requieren que nos preocupemos para que sean cada vez mejores. Si huimos de las dificultades, nunca vamos a ser felices, porque en realidad esa felicidad que nosotros asociamos al confort desaparece en cuanto desaparece el confort, mientras que, como decía Aristóteles, la felicidad que asociamos al esfuerzo, al anhelo de ser mejores, de ser más buenos, más justos, de crecer, de aprender, de evolucionar, esa felicidad está fundamentada en lo que sucede dentro de nosotros mismos, no en las circunstancias. Y es una felicidad duradera, porque depende de lo que nosotros somos, no de lo que pasa a nuestro alrededor, sino de quiénes somos nosotros. Por eso todo eso hay que cultivarlo, como debemos también cultivarnos a nosotros mismos, lo mejor de nosotros mismos, que también requiere un esfuerzo. Bueno, hay una cosa que sí, en la que pueden coincidir, en la que de hecho coinciden todos estos miedos que os he descrito, y en los que seguramente muchos de nosotros nos identificamos, porque muchos de nosotros sentimos todos estos miedos que son producto de la vida, de tener que vivir, y de tener que vivir en el mundo en el que vivimos, en nuestra sociedad, de tener que hacer el trabajo que hacemos, de ser las personas que somos. Todos estos miedos, absolutamente todos estos miedos, generan en nosotros un sentimiento terrible, que es el sentimiento de inseguridad. Todos nos sentimos inseguros. Y también es natural. También tenemos que aprender a convivir con esto. Porque es lógico que ninguno de nosotros dominemos a la perfección todo lo que tenemos que hacer, ni lo que necesitamos saber. Hay muchas cosas que aún tenemos que aprender porque no las sabemos. Y hay muchas cosas que aún no podemos hacer, a veces incluso si las hemos intentado. Y eso es evidente que nos genera inseguridad. Como os decía antes, si la inseguridad es una condición de nuestra ignorancia, y vais a permitirme que introduzca este concepto, el de la ignorancia, porque este concepto está íntimamente ligado a la sabiduría, a la búsqueda de la sabiduría, que es la filosofía. Uno se convierte en filósofo cuando reconoce su propia ignorancia, como cuando Sócrates decía que lo único que sabía era que no sabía nada, lo cual parece una contradicción, pero en realidad es un enorme ejercicio de valentía. Cuando nosotros reconocemos que hay muchas cosas que aún no sabemos, que aún hay muchas cosas que no podemos hacer, que no sabemos cómo encarar, muchos problemas que no sabemos cómo resolver, ahí empezamos realmente a resolver la situación. Porque si no sabemos, nos vamos a preocupar por saber. Y si no podemos, nos vamos a empeñar en poder. Y ahí es donde arranca ese acto de valentía que nos lleva a la acción. Elemento fundamental sin el cual nosotros no podemos superar nuestros miedos. Hay algo que también probablemente es coincidente con todo este tipo de miedos. Todos estos miedos que antes os decía. El miedo genera en nosotros inseguridad,
porque en realidad a lo que más le tenemos miedo, a lo que más, por encima de todo, a lo que más le tenemos miedo es a lo desconocido. Le tenemos miedo al cambio. Le tenemos miedo a que las cosas conocidas, cotidianas, de pronto ya no estén, desaparezcan. ¿Y qué es lo que va a venir después? No lo sabemos. Ante lo desconocido sentimos miedo. Y ante las cosas que van a cambiar o que cambian, sentimos miedo. Y ante eso yo, la única reflexión que os puedo hacer es la siguiente. Bueno, ¿y qué? ¿Y si las cosas cambian? No deberían haber muchas cosas en nuestra vida que seguramente deberían cambiar. Y no debería haber muchas cosas en este mundo en el que vivimos que no deberían cambiar. ¿No sería este un buen momento para empezar a tomar conciencia de cuáles son las cosas que deberían cambiar? En nuestra sociedad hay muchas cosas que se han puesto en marcha por motivaciones muy diversas. Muchas de esas motivaciones, como decíamos antes, son naturales y forman parte de las necesidades naturales de los seres humanos. Pero hay muchas otras necesidades que se han creado a nuestro alrededor, que se han instalado en nuestra vida, que son completamente artificiales y que están alentadas por una sociedad completamente egoísta y económica y consumista y materialista, con unos intereses muy oscuros, que en el mejor de los casos intentan explotar a los seres humanos y en el peor de ellos tenerlos controlados y absolutamente dominados. Con lo cual ahí sí que nosotros tendríamos que extraer de lo más profundo de nosotros mismos el idealismo necesario para ver qué cosas tenemos que cambiar en el mundo y sobre todo qué cosas vamos a tener que cambiar en nosotros mismos. Porque si no empezamos por cambiar en nosotros mismos lo que tenemos que cambiar, va a ser imposible que podamos cambiar tampoco nada en el mundo, que podamos cambiar algo verdaderamente en nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad no depende, no evoluciona en base a revoluciones. Eso la historia ya nos lo ha demostrado en más de una oportunidad. Nuestra sociedad evoluciona sobre la base del trabajo individual que cada uno de nosotros hacemos por ser mejor y por participar de ese todo social aportando lo mejor de cada uno de nosotros. Y lo estamos viendo hoy. Lo estamos viendo cuando cada persona pone lo mejor de su parte y se une a otros seres humanos para que también ponen lo mejor de sí mismos. Los seres humanos somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Aparece el héroe que llevamos dentro de nosotros y aunque tengamos miedo, aparece el héroe, aparece el valiente, el que es capaz de vencer el miedo y actuar a pesar de las circunstancias. En realidad, no hay posibilidad alguna de vencer al miedo si no nos ponemos en acción. La acción es la que nos lleva a superar el miedo. Preguntarnos cómo querríamos que fuese realmente nuestra vida es un acto de valor que vence el miedo. Y en vez de convertirnos en masa, que es en lo que nos han convertido, en una masa atemorizada de todas las cosas que nos pueden pasar o de todas las cosas que podemos perder, así es como nos controlan los amos de la caverna, como diría Platón, en vez de ser masa que miramos lo que hacen los demás y que nos reflejamos en los ojos de los demás, repitiendo lo que los demás hacen como si fuese un mantra, ¿no? Para crear una especie de tranquilidad psicológica que nos permite ubicarnos en un lugar del mundo donde no destacamos, donde encajamos bien, donde somos aceptados, donde nadie nos va a señalar con el dedo diciendo que somos un bicho raro, que somos un friki, un monstruito, algo extraño. O sea, no, es mucho mejor ponernos la misma máscara que se pone todo el mundo y ser masa. Pero vuelvo a deciros lo mismo, el mayor acto de valentía, el mayor acto de heroísmo que podemos tener es empezar por intentar conocernos a nosotros mismos, como siempre nos ha invitado a hacer la filosofía, y quitarnos la máscara que necesitamos ponernos para ser aceptados por los demás,
cuando a lo mejor los demás ni siquiera nos gustan. Si nosotros nos ponemos una máscara para agradar, solamente vamos a agradar a las personas que se parezcan a la máscara que nos hemos puesto. Pero si nos quitamos la máscara y somos la persona que queremos llegar a ser, es muy probable que quien de verdad nos conozca llegue a apreciarnos y llegue a apreciarnos por lo que somos, porque él también es alguien parecido y podamos hermanarnos con otras personas que son las personas con las que realmente nos deberíamos hermanar y las personas con las que deberíamos generar amistades auténticas y con las personas a las que deberíamos realmente gustar. Ese es el mayor de los actos de valor que podemos hacer, ser la persona que queremos llegar a ser y esforzarnos todos los días por ser mejores. Porque como os decía antes, si nosotros nos esforzamos por ser mejores, también vamos a poder construir entre todos un mundo que sea mejor. Hay que salir del espacio de miedo, hay que salir de la máscara, hay que quitarse la máscara y sobre todo hay que salir del espacio del confort, de la aparente seguridad, del espacio de confort donde todo está controlado. Hay que salir de la caverna, como diría Platón, y nosotros que somos aspirantes a filósofos, amantes de la sabiduría, el primer y fundamental cambio que deberíamos proponer es el despertar de la conciencia. Cuando la conciencia, la propia conciencia emerge de la masa, es como el filósofo de Platón que decide quitarse las cadenas dentro de la caverna, levantarse del banco, darse la vuelta y avanzar hacia la salida de la caverna. Porque fuera de la caverna hay un mundo de luz que es mucho más real que todo lo que nos ofrecen los amos de la caverna, como sombras proyectadas en el fondo de la caverna, diríamos entonces, o como todas estas pantallitas que nos rodean y que nos saturan en sus múltiples versiones que tendríamos que decir ahora, ¿no? Como os decía antes, la única manera que hay de vencer al miedo es la acción. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que todos vamos a entender, porque todos hemos vivido una circunstancia parecida. Todos hemos tenido que aprender a montar en bicicleta. Madre mía, cuando te subes por primera vez a la bicicleta sin ruedines y el adulto que está contigo, sea tu padre o quien sea, que te va a enseñar a montar en bicicleta, te dice aquello de, no, tú pedalea mientras tú estás aterrorizado pensando en el castañazo que te vas a dar. Y tienes la protección del adulto, como muchos de nosotros que somos filósofos, tenemos también la protección de las enseñanzas de nuestros maestros. Pero eso no basta. También tenemos que aprender a caminar por nosotros mismos, como tenemos que aprender a montar en bicicleta sin que nos la sujeten. Y cuando por fin empezamos a guardar el equilibrio, y el adulto que nos guía empieza a soltar la bicicleta y nuestro padre o quien sea nos dice, ¿qué es lo que nos dice? Cuando empezamos a pedalear y empezamos por primera vez a guardar el equilibrio, nos dice, sigue, no dejes de pedalear, no dejes de pedalear, sigue, porque cuanto más avanzas, más equilibrio conquistas y menos miedo tienes, más seguridad tienes. Ese ejemplo lo podéis aplicar a cualquier circunstancia de la vida. Y os vais a dar cuenta de que aunque al principio sentimos miedo, bueno, y si podemos contar con el apoyo de quien sabe más que nosotros, de quien nos enseña, sean nuestros padres, nuestros maestros, nuestros guías o quien sea, genial. Porque entonces sí que nos podemos sentir seguros. Ellos no van a dejar que nos pase nada malo. Pero qué bien cuando podemos ahora ya sí pedalear por nosotros mismos, enfrentarnos a los problemas por nosotros mismos y saber que la verdadera seguridad procede del interior. No podemos dejar de actuar, no podemos dejar de caminar, no podemos dejar de avanzar, no podemos dejar de aprender,
no podemos dejar de superar las dificultades, de enfrentarnos a los fracasos extrayendo de ellos las experiencias que nos hacen más sabios, que nos hacen mejores. No podemos dejar de crecer y de evolucionar, porque ahí es donde está la cuestión fundamental. Si nosotros lo hacemos así, con un poquito de espíritu de victoria, que dirían esos mitos antiguos de los héroes, ¿no? Con la convicción de que podemos vencer al miedo, de que podemos hacer cualquier cosa, nos vamos a dar cuenta de que el miedo al fracaso, que antes nos atenazaba, seamos honestos, el miedo al fracaso la mayor parte de las veces es una clara falta de acción para alcanzar el éxito. Antes de empezar a hacer nada, la mayor parte de las veces nosotros mismos abortamos la posibilidad de tener éxito porque nos quedamos paralizados ante la terrible posibilidad del fracaso. Y tomamos la peor decisión que podemos tomar, que es no asumir ningún riesgo y por lo tanto fracasar de todas formas. Fracasamos simplemente porque el que nada hace, nada consigue. Y el miedo que decíamos antes que podemos sentir a la enfermedad o al dolor, que a veces no solamente es el dolor físico, a veces es el dolor psicológico, es un reconocimiento también de nuestra fragilidad y de nuestra debilidad. Lo cual no está mal que seamos conscientes de que somos frágiles y de que somos débiles. Porque si desde la ignorancia nosotros podemos avanzar hacia la sabiduría, podemos avanzar hacia el conocimiento, desde la fragilidad y desde la debilidad también podemos avanzar hacia la fortaleza interior. Eso no significa que el dolor no exista, pero también existe el valor para poder enfrentar al miedo. Existe el dolor, sí, pero también existe la fortaleza para superarlo, y si no lo podemos superar, por lo menos para aminorarlo. Como diría de nuevo, voy a recurrir al Buda, porque es uno de esos personajes extraordinarios del que podemos extraer montones de cosas maravillosas. El dolor es vehículo de conciencia. Es decir, ante el dolor, por muy grande que sea, todos nosotros podemos aprender algo, es lo que la vida nos está enseñando a través de ese dolor, y todos podemos hacer algo. Si ponemos en nuestra vida un poquito de reflexión, que es que podemos aprender algo, y un poquito de acción, que es que podemos extraer el valor necesario para hacer algo, todo nos va a ir mucho mejor. Indudablemente, todo nos va a ir mucho mejor. Y quiero terminar la charla con una frase que procede también de este libro que os decía que estaba leyendo, de Christian Jack, donde en otro momento de la novela el mismo personaje le dice al protagonista: has vencido el miedo, el primero de los enemigos en el camino de la sabiduría. Bueno, sí, todos sabemos que para poder llegar a la sabiduría primero tenemos que enfrentarnos al miedo. Saberlo lo sabemos, pero esto además hay que experimentarlo. Experimentarlo es entender que la sabiduría no es llenarse la cabeza de conceptos teóricos, de ideas que nunca vamos a aplicar, de cosas que nunca vamos a construir, de planes que nunca vamos a llevar a cabo. O bien por cobardía, o bien por comodidad, como estábamos diciendo antes. No, la sabiduría es aprender a vivir. Es reflexionar para tomar las mejores decisiones posibles y tener el valor, tener el atrevimiento de llevar esas decisiones a la práctica. Aun cuando fracasemos, llevarlas a la práctica para aprender todo lo posible y que al final de nuestro esfuerzo el éxito corone nuestras acciones. Eso es sabiduría. La sabiduría es reflexión y es acción. Y para eso tenemos que abrirnos paso en la vida, que muchas veces es como tener que abrirnos paso
por la intrincada selva de la experiencia, donde hay muchas cosas que aún no conocemos y que aún no podemos, pero con espíritu de victoria, sabiendo que algún día las vamos a saber y que algún día las vamos a poder, vamos a llegar al final del camino que cada uno de nosotros nos hayamos propuesto caminar. Por eso quiero terminar con una idea, algo que le escuché decir a mi maestro, al profesor Jorge Ángel Libraga, al fundador de Nueva Acrópolis. Él nos decía en muchas ocasiones, cuando nos enfrentábamos a los muchos retos que tenemos que enfrentarnos, intentando plasmar un ideal como este, intentando sacar adelante una escuela de filosofía como esta en tantos lugares del mundo, él a veces nos miraba y nos decía: ¿tienes miedo? Tómalo de la mano y sigue caminando con él. Lo importante es no detenerse. Descubrir tal vez que cuando actuamos así, cuando caminamos con el miedo de la mano, probablemente lo mejor que nos puede pasar es saber que al final resulta que vamos caminando con el miedo de la mano y como cuando montábamos en bicicleta, hay un día en el que nos damos cuenta de que ya no está y de que tenemos las manos libres. Y eso es todo, en realidad. Son algunas de las reflexiones que quería compartir con vosotros en estos momentos que son difíciles, y por eso quiero desearos a todos, para terminar, mucha fortaleza y mucho valor para poder enfrentar todas las dificultades. Muchas gracias.